Bienvenidos a otra clase de Doctrina del Evangelio. Hoy estaremos estudiando en cuanto al esparcimiento y el recogimiento de Israel. Pero primero, recuerda que debes tener a la mano los libros canónicos, es decir, la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Debes tener también un cuaderno o diario de estudio donde puedas anotar tus impresiones y también responder las preguntas que haremos a lo largo de la clase. Te invito a que inicies y finalices con un himno y una oración. Si tienes alguna pregunta o alguna inquietud, puedes hacerla en el foro donde te estaré respondiendo. Y recuerda ser siempre de buen ánimo. Hoy estaremos estudiando un tema muy interesante y bueno, para tener un resumen de lo que estudiaremos, hablaremos en cuanto a las profecías que hubo desde la antigüedad en cuanto a este tema, a esta doctrina sobre el esparcimiento y recogimiento de Israel. También estaremos tocando un poco en cuanto al convenio de Abraham y el origen o la importancia del convenio de Abraham en este tema, en esta doctrina. Estaremos hablando un poco en cuanto a las tribus de Israel, también qué papel cumple la apostasía y la restauración, temas estudiados anteriormente en esta clase, y también cómo los convenios, las ordenanzas, tanto en este estado como también para las personas que están detrás del velo, son posibles gracias a este recogimiento de Israel y también a la restauración del Evangelio. Lo primero que vamos a hablar en cuanto a alguna de las profecías, pero primero tenemos que colocarnos en el contexto histórico de la época, en el mundo del Antiguo Testamento, hacia los lados del Medio Oriente, en Israel. Debemos recordar o saber por qué se llaman las tribus de Israel. Abraham tuvo como descendiente a Isaac e Isaac a su vez tuvo como descendiente a Jacob. Jacob, buscando también las bendiciones de este convenio abrahámico, decidió casarse o unirse en matrimonio con una persona, una mujer, con el cual él pudiera perpetuar estas bendiciones. Por eso él encontró a Raquel, a una mujer muy hermosa que dicen las escrituras, con quien él que él vio con buenos ojos. Sin embargo, Labán, hijo de Nacor, que era el padre de Raquel, le pidió que primero sirviera durante 7 años antes de poderse casar con Raquel. Y una vez pasados esos 7 años de arduo trabajo que tuvo Jacob, que lo hizo realmente por amor, cuando toca el día del matrimonio, resulta que Labán le dice que tenía que casarse era con Lea, porque la tradición de aquella época era que tenía que casarse primero la hermana mayor. Por lo tanto, Jacob, quien decidió perseverar en favor de Raquel, esperó también 7 años más hasta poderse casar con ella. Y de ella es donde tenemos como descendiente a José, del cual a su vez vamos a tener a Efraín y a Manasés. Y en este cuadro podemos ver en total los nombres de las 12 tribus de la casa de Israel, de las cuales luego aprenderemos o veremos que 10 se colocaron en la parte del norte y las otras 2 en la parte del sur, conociéndose en la parte del sur como el reino de Judá. Más adelante estas fueron tomadas cautivas por Babilonia, primero las tribus del norte, luego el reino de Judá, y también veremos también una pequeña rama que escapó de esta cautividad, y bueno, corresponde a la descendencia de Ley y de su familia. Aquí podemos ver un mapa de cómo se dividió las tribus de Israel geográficamente para su estudio personal. Me gustaría entonces que juntos pudiéramos buscar en las escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, los versículos del 23 al 27, donde se menciona algunas de las razones por las cuales las tribus de Israel fueron tomadas cautivas, cuáles eran las condiciones espirituales que ellas debían tener para prevalecer, para no ser esparcidas, pero que evidentemente no lograron
cumplir. Vamos entonces a leer juntos estos versículos del 23 al 27. Dice: Guardaos, no sea que os olvidéis del convenio de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis, y hacéis escultura o imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente en la tierra hacia la cual vais a pasar el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Vemos entonces que este pueblo del antiguo Israel no cumplió con estos mandatos que Jehová del Antiguo Testamento había dado, y por lo tanto ellos fueron esparcidos. Hay otra referencia en el libro de Mormón, en 1 Nefi, el capítulo 10, los versículos del 12 al 14, donde también podemos ver en el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, una prueba más sobre el esparcimiento del pueblo de Israel. Vamos a leerlo juntos. Dice: Sí, mucho habló mi padre acerca de los gentiles y también de la casa de Israel, que se les compararía a un olivo cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra. Por tanto, dijo que era necesario que fuéramos conducidos unánimemente a la tierra de promisión, para que se cumpliese la palabra del Señor de que seríamos dispersados sobre toda la faz de la tierra. Como podemos ver, Nefi y Lei también forman parte de este esparcimiento de la casa de Israel, y ya que ellos se unieron a Ismael cuando comenzaron este viaje, podemos tener aquí en el continente americano a las tribus o los descendientes de la tribu de José, Efraín y Manasés específicamente. Ahora vemos en esta historia de Nefi, de Lei, de esta hermosa familia que partió de Jerusalén, vemos cómo la revelación es importante también en nuestras vidas. Aprendemos que parte de esta revelación era que en la antigüedad Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue el quien tomó cautivo al reino de Judá. Y dice las escrituras en Segunda de Reyes, el capítulo 24, que este rey de Babilonia, cuando comienza a tomar también cautivo parte de Jerusalén, decide colocar como rey a un hombre llamado Matanías, a quien luego le cambió el nombre por Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comienza su reinado, que dura aproximadamente 11 años. Sin embargo, Sedequías no es un rey justo, sino que hace lo malo ante los ojos del Señor, y finalmente también decide rebelarse en contra de Nabucodonosor. Sin embargo, Nabucodonosor, entre el primer y segundo año del reino de Sedequías, entonces decide sitiarlo, ya que estaban en conflicto estos dos reinos, y este acercamiento que le hace dura aproximadamente todo su reinado de 11 años. Si comparamos entonces con el libro de Mormón, en 1 Nefi, vemos que Lei recibe la revelación de partir de Jerusalén, dice en el versículo 4 de 1 Nefi 1, en el primer año del rey Sedequías. Y imagínense qué hubiese sucedido si Lei no hubiese seguido las impresiones, las revelaciones del Espíritu, y en pocas palabras, lo que Dios le había mandado a hacer. Es por ello que entonces Lei decide partir con su familia al desierto, y posteriormente llegan aquí al continente americano y forman entonces parte de esta profecía de que el Israel sería también esparcido por todo el mundo. Ahora, para entender claramente esta doctrina sobre el esparcimiento y recogimiento de Israel, vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a ver un video donde el elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 explicará con detalle esta doctrina.
Para ello entonces te invito a que mientras ves el primer segmento del video puedas contestar en tu cuaderno de estudio las siguientes 4 preguntas. Número 1. ¿Cuáles promesas del convenio abrahámico menciona el elder Nelson en su discurso? Número 2. ¿Por qué las tribus de Israel fueron llevadas cautivas? Número 3. ¿Qué papel representa la apostasía y la restauración en el recogimiento de Israel? Y número 4. ¿Por qué es importante el conocimiento de la doctrina del esparcimiento y recogimiento de Israel? Así que te invito a que puedas encontrar estas respuestas en el siguiente video. Adelante. My beloved brothers and sisters, Mis amados hermanos y hermanas, gracias por su fe, por su devoción y por su amor. Compartimos la inmensa responsabilidad de ser quienes el Señor desea que seamos y de hacer lo que Él desea que hagamos. Somos parte de un gran movimiento, el recogimiento del esparcido Israel. Hablo hoy de esta doctrina por motivo de su singular importancia en el plan eterno de Dios. En la antigüedad, el Señor bendijo al padre Abraham con la promesa de hacer de su posteridad un pueblo escogido. Hay referencias a ese convenio a lo largo de las Escrituras. También se le hicieron las promesas de que el Hijo de Dios vendría por el linaje de Abraham, de que se heredarían ciertas tierras, de que naciones y pueblos de la tierra serían bendecidos por medio de sus descendientes y aún más. Aunque algunas partes de ese convenio ya se han cumplido, el libro de Mormón enseña que ese convenio de Abraham se cumplirá solo en los últimos días. Además, subraya que nosotros nos encontramos entre los del pueblo del convenio del Señor. Nuestro es el privilegio de participar personalmente en el cumplimiento de esas promesas. ¡Qué época tan emocionante en la que vivir! Como descendientes de Abraham, las tribus del antiguo Israel tuvieron acceso a la autoridad del sacerdocio y a las bendiciones del Evangelio, pero con el transcurso del tiempo, los del pueblo se rebelaron, mataron a los profetas y fueron castigados por el Señor. 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria, desde donde se perdieron para los registros de la humanidad. Obviamente, las 10 tribus no están perdidas para el Señor. Las 2 tribus restantes permanecieron un breve tiempo hasta que, a causa de su rebelión, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Una vez que regresaron, fueron favorecidos por el Señor, pero una vez más no le honraron, le rechazaron y le difamaron. El amoroso Padre entristecido juró: os esparciré entre las naciones. Y así lo hizo entre todas las naciones. La promesa de Dios del recogimiento del esparcido Israel ha sido igualmente categórica. Isaías, por ejemplo, previó en los últimos días que el Señor enviaría mensajeros veloces a la esparcida nación de elevada estatura y tez brillante. Esa promesa del recogimiento, que se encuentra a través de todas las Escrituras, se cumplirá tan ciertamente como se cumplieron las profecías del esparcimiento de Israel. Antes de su crucifixión, el Señor Jesucristo estableció su iglesia, la cual comprendió apóstoles, profetas, 70 maestros, etc. Y el Maestro envió a sus discípulos a todo el mundo a predicar su evangelio. Con el paso del tiempo, la iglesia que estableció el Señor cayó en la decadencia espiritual. Sus enseñanzas fueron modificadas y sus ordenanzas cambiadas. Llegó la gran apostasía que había predicho Pablo, quien sabía que el Señor no vendría sin que antes viniese la apostasía. 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 La apos
Esa gran apostasía siguió el modelo que había puesto fin a cada una de las dispensaciones anteriores. La primera dispensación tuvo lugar en la época de Adán. Posteriormente vinieron las dispensaciones de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés y otras. Cada profeta tuvo el cargo divino de enseñar acerca de la divinidad de la doctrina del Señor Jesucristo. En cada dispensación, esas enseñanzas tuvieron por objeto ayudar a las personas, pero la desobediencia de estas tuvo como resultado la apostasía. De este modo, todas las dispensaciones anteriores estuvieron limitadas tanto con respecto al tiempo como al lugar. Estuvieron limitadas con respecto al tiempo debido a que cada una terminó en apostasía y estuvieron limitadas con respecto al lugar de un segmento relativamente pequeño del planeta Tierra. Así vemos que era necesaria una restauración total. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo llamaron al profeta José Smith a ser el profeta de esta dispensación. Todos los poderes divinos de las dispensaciones anteriores fueron restaurados por conducto de él. Esta dispensación del cumplimiento de los tiempos no había de ser limitada en lo referente a tiempo ni lugar, puesto que no terminaría en apostasía y llenaría todo el mundo. Como profetizaron Pedro y Pablo, todas las cosas habían de ser restauradas en esta dispensación. Por consiguiente, debe venir como parte de esa restauración el largamente esperado recogimiento del Israel disperso. Es el preludio indispensable de la segunda venida del Señor. Esta doctrina del recogimiento es una de las enseñanzas importantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor ha dicho: os doy una señal, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos misión. Gracias por haber participado de esta actividad. Ahora, para la segunda parte del video también te invito a que puedas responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la importancia del Libro de Mormón en el recogimiento de Israel? Número 2. En el discurso se mencionan varias llaves que fueron restauradas. ¿Cuáles fueron esas llaves y por medio de quién o quiénes se restauraron? Número 3. ¿De qué manera nosotros podemos formar parte activa en el recogimiento de Israel? Número 4. La obra misional es parte importante de esta doctrina. ¿Qué experiencia de trabajo en la obra misional pudieras compartir y anotar en tu cuaderno de estudio? Y número 5. ¿De qué manera puedes ayudar a edificar Sion? Así que te invito a que puedas encontrar estas respuestas en la segunda parte del video. Adelante. La salida a luz del Libro de Mormón es una señal para el mundo entero de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. No solo enseñamos esta doctrina, sino que tomamos parte en ella. Lo hacemos al ayudar a congregar a los escogidos del Señor a los dos lados del velo. El Libro de Mormón es fundamental para esta obra, pues proclama la doctrina del recogimiento, motiva a las personas a aprender acerca de Jesucristo, a creer su evangelio y a unirse a su iglesia. De hecho, si no existiera el Libro de Mormón, el prometido recogimiento de Israel no se llevaría a cabo. Para nosotros, el honrado nombre de Abraham es importante. Este se menciona en más versículos de las Escrituras de la restauración que en todos los versículos de la Biblia. Todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están vinculados con Abraham. El Señor afianzó el convenio de Abraham en nuestra época por medio del profeta José Smith. En el templo recibimos nuestras máximas bendiciones como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Esta dispensación del cumplimiento de los tiempos fue prevista por Dios como el tiempo del recogimiento tanto en el cielo como en la tierra. Pedro sabía que tras un periodo de apostasía vendría la restauración. Él, que estuvo con el Señor en el monte de la transfiguración, dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A quienes de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. En los tiempos actuales, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron enviados por el Señor con las llaves de su reino y una dispensación del Evangelio para los últimos tiempos y para el cumplimiento de los tiempos, en el cual Él juntaría en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En 1830, el profeta José Smith supo del mensajero celestial llamado Elías, quien poseía las llaves para llevar a cabo la restauración de todas las cosas. 6 años después se dedicó el templo de Kirtland. Tras haber aceptado el Señor esa santa casa, vinieron mensajeros celestiales con llaves del sacerdocio. Se apareció Moisés y entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de esto, apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidos todas las generaciones después de nosotros. Enseguida vino Elías el profeta y proclamó: he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Esos sucesos ocurrieron el 3 de abril de 1836 y así se cumplió la profecía de Malaquías. Se restauraron las sagradas llaves de esta dispensación. Felizmente, la invitación de venir a Cristo también puede hacerse a los que han muerto sin conocimiento del Evangelio. Parte de la preparación de ellos requiere la obra terrenal de otras personas. Reunimos datos para los cuadros genealógicos, preparamos registros de grupo familiar y efectuamos vicariamente la obra del templo a fin de congregar a las personas para el Señor y en sus familias. Aquí en la tierra, la obra misional es de importancia fundamental para el recogimiento de Israel. El Evangelio se llevó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, siervos del Señor han salido a proclamar la restauración. En muchas naciones, nuestros misioneros han buscado a los dispersos de Israel, los han cazado por las cavernas de los peñascos y los han pescado como en los tiempos antiguos. La opción de venir a Cristo no depende del lugar donde se viva, sino que es asunto de dedicación individual. Las personas pueden ser llevadas al conocimiento del Señor sin dejar su tierra natal. Cierto es que en los primeros días de la Iglesia la conversión solía comprender también la emigración, pero en la actualidad, el recogimiento se lleva a cabo en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sión en cada lugar donde Él ha dado a sus santos su nacimiento y su nacionalidad. Las Escrituras predican que las personas serán reunidas en las tierras de su herencia y serán establecidas en todas sus tierras de promisión. Cada nación es el lugar de recogimiento de su propia gente.
El lugar de recogimiento de los santos brasileños es Brasil. El lugar de recogimiento de los santos nigerianos es Nigeria. Y el lugar de recogimiento de los santos coreanos es Corea. Y así sucesivamente. Sion es de los puros de corazón. Sion es cualquier lugar donde haya santos. Tanto las publicaciones como las comunicaciones y las congregaciones han llegado a tal punto de adelanto que casi todos los miembros de la Iglesia tienen acceso a las doctrinas, a las llaves, a las ordenanzas y a las bendiciones del Evangelio, vivan donde vivan. La seguridad espiritual siempre dependerá de la forma en que se viva y no de dónde se viva. Los santos de todos los países tienen el mismo derecho a recibir las bendiciones del Señor. Testifico de la veracidad de las palabras de Elder Nelson. No me cabe duda que son verdaderas. También testifico de la importancia de conocer sobre esta doctrina, para que cuando nuestro Salvador Jesucristo toque la puerta, nosotros estemos atentos y ayudemos en su obra, para que finalmente cuando regrese podamos estar realmente reunidos como Sion, los puros de corazón. Sé que estas cosas son verdad y gracias por participar de esta clase. En el nombre de Jesucristo. Amén.